Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Contarles que nuestro invitado de hoy es Alberto Durté Castrillón. Él es violinista, es concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. Además, es diplomado en estudios superiores de violín y música de cámara del Conservatorio de Luxemburgo. Ha sido concertino de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Luxemburgo, de la Orquesta Cámara Los Músicos de esta misma ciudad y de la Orquesta de Cámara de Santiago, entre otras tantas. Además, es profesor de violín en la Escuela Moderna de Música, donde enseña a los jóvenes que quieren dedicarse a este arte. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Un Bienvenido placer. a nuestro programa. Un placer para mí, Susana, y sobre todo el hecho de que podamos conversar. Exactamente. Sí. Alberto, para comenzar yo quisiera preguntarte, ¿cómo llegaste al mundo de la música o cómo la música llegó a ti? Cuéntame un poquito. Bueno, la historia mía, por suerte, fue bastante obvia, porque vengo de parte de mi madre como de mi padre, de familia de músicos. Ya. Entonces, obviamente tiene que estar en el ADN, primero que nada. Segundo, escuchábamos música naturalmente todos los días y a cada rato. Era por obvio. Tercero, yo soy el menor de 3 hermanos. De 3 hermanos. Entonces, estos 2 hermanos mayores eran muy buenos como músicos. Entonces, yo desde muy chico los escuché estudiar. Ya. Cosa muy importante, porque al estudiar uno aprende a cómo puede tocar. Es bien interesante. Y por lo tanto, yo los escuchaba. Y también mi padre, que también violinista y músico y profesor, se llama exactamente como yo, salvo el apellido paterno. Ajá. Entonces, por lo tanto, yo escuchaba también sus clases, que muchas veces él me llevaba o al conservatorio o venía algún alumno a la casa. Entonces, prácticamente la música, o mi madre, que de alguna forma ayudaba a los cursos de piano de mis hermanos, porque mi madre también estudió en el conservatorio. Entonces, por lo tanto, todo eso fue fácil en cuanto a la naturalidad de llegar a la música. Okay. Ahora, la decisión de ser músico no fue por mi familia. Ya. Absolutamente no. Fue por un ex profesor de violín, que lo voy a nombrar porque absolutamente le debo a él que yo sea músico hoy día, que fue don Fernando Ansaldi, quien también está, gracias a Dios, muy bien. Estupendo. De hecho, se le hizo un homenaje hace 2 meses a él y a su señora por toda la labor que ellos han realizado, y creo que justamente era muy preciso poder, destacar su labor como profesor. Sin duda. ¿Y por qué digo esto? Porque él en una clase muy normal, común y corriente, yo en cuarto medio, me dice: Alberto, ¿qué has pensado para tu futuro? Él le pregunta. Claro. Genial. ¿Te das cuenta? Entonces yo le digo, la verdad, profesor, le digo, creo que me voy a dedicar, voy a tratar de estudiar o Derecho o Periodismo, le decía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el lado que la palabra, la escritura, que quizá era el lado que para mí era un poco más fácil que la matemática u otra, o la química. Perfecto. Entonces, por lo tanto, él me dijo, ¿pero y por qué? Me dice. Y yo le digo, porque cuando me esfuerzo no me va mal, le decía yo. No sé si era tan cierto, pero es lo que yo pensaba. Exacto. Y él me dice, pero tú tienes muchas condiciones para la música, me dice. Y yo, para mí, eso fue sumamente importante. Él me dijo más cosas, que sería largo de contar, pero que para mí eso fue lo que Esa frase. Sí, porque de alguna forma mi padre siempre confió en mí, mi madre, mis hermanos, lo que se quiera. Pero el convencimiento o la forma de decir, a ver, cada persona tiene formas de decir. Sin duda. Y mi familia no tiene la forma directa de decir. Ya. Es como que si yo presiono más, yo le estoy diciendo que confío en ti. Y eso a veces no funciona así. Exactamente. Y en el caso de mi profesor, Fernando Ansaldi, él me dijo claramente, tú tienes condiciones, tú te puedes dedicar a la música, me dijo. Genial. Cuando a ti te dicen, tú puedes hacer esto o lo otro, te sientes fortalecido. Ajá. Y sobre todo empujado. Y eso fue para mí un punto fundamental. ¿Y el profesor era un profesor de música? De violín. Era mi profesor de violín. Era mi profesor de violín, claro que sí. Ahora, para ser honesto, porque siempre en las historias no todo es 100%, se dio una circunstancia muy fácil también. ¿Por qué digo fácil? Porque es de verdad, yo lo veo. O muy fluida, ¿no? Claro, muy fluida, sí. Porque fluida. yo veo en mis alumnos o en
o en chicos, hijos de amigos, Sí. que en la vida no es fácil decidir hacia dónde quieres apuntar. Yo ahora tengo el caso de mi hijo que terminó cuarto medio, ¿Ya? dio la PSU y ahora entró a lo que él quería, que era justamente entrar a la universidad que quería y a la carrera que quería. Pero yo vi que fue un pequeño drama, o sea, porque ¿qué hago? ¿Qué voy? ¿Dónde? Sí. ¿Qué decido? Bueno, en este caso, el caso mío, como tú decías, fue fluido. ¿Por qué? Porque finalmente mi papá se había ido el año, yo te explico los años para entender. Sí, sí. Esto que te hablé recién es el año que yo terminé el colegio, el año 79, 1979. Entonces, como te decía, mi padre se había ido a Luxemburgo a trabajar. Era solista de los segundos violines en la Orquesta de Radio Luxemburgo. Y ahí se iba sin la familia. Con mi madre y con mi hermano que se había ido becado a Francia. De alguna forma se habían ido en familia, de alguna forma. Y yo, como estaba terminando mis estudios, Sí. en el colegio no me iba a ir a estudiar el último año allá, donde Por no hablaba de cierto. idioma, la cultura y muchas cosas más Por que uno cierto. se siente un poco desadaptado. Que lo viví después. Sí. Igual difícil decisión también de Sí. tus padres en familia, Sí, ¿no? pero de alguna forma siempre pasó, oye, porque Siempre mi pasó. padre viajaba mucho, siempre le dijimos que era un gitano, porque al final estaba muy bien hoy día y al día siguiente llamado telefónico, oye, se va a México. Entonces se iba por 3 años, o sea, no es que era por 15 días. Claro. Claro, él volvía siempre en las fiestas, pero a la edad de 11, 12, 13, 14 años es tu padre, tú lo necesitas. Y es otro tiempo. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, se fue y como se fue a Europa, él me dijo, mira, las alternativas de que tú te vengas a estudiar, porque yo me había inscrito en la Católica, que era mi profesor Ansaldi, estaba haciendo clase ahí, Ajá. me había inscrito en la Católica, me había inscrito también para estudiar... ¿Derecho? No, No. actuación. ¡Ay, Teatro. mira! Me El gustaba arte mucho. por todos lados. Lo que pasa es que de alguna forma yo creo, hasta el día de hoy creo, que al margen de cualquier situación, el aprender a actuar, a hablar, a expresar, Ajá. es muy importante en la vida. Lo pensé en ese momento y lo pienso hoy día. Genial. Y por lo mismo yo quería estudiar. Entonces en ese momento mi papá me dice, yo estaba inscrito en la Católica, estaba todo ok. Ya. Y me dice, ¿por qué no te vienes a Luxemburgo? Acá hay un muy buen conservatorio y vemos a ver si puedes entrar. Ok. Era una apuesta porque nadie me aseguraba que me iban a dejar entrar. Sí, po. Era una apuesta, pero yo dije también entre perder la oportunidad y quedarme, bueno, pasaron muchas cosas entre medio que no vale la pena contar ahora, pero del mundo, digamos, ahí Sí. estaba la Ayatollah Khomeini, estaba la Tercera Guerra Mundial, estaba Reagan en Estados Unidos, había todo un lío de que no valía la pena irse a Europa porque venía una guerra, O sea, el contexto Chernobyl, era o sea, extraordinariamente claro, totalmente. Pero al margen de eso, mi situación personal era muy interesante, poder irme allá a mi casa. O sea, yo, de hecho, cuando yo llegué a estudiar, yo tenía comida chilena porque al fondo mi madre cocinaba. O sea, qué mejor y qué más Qué fácil. buenísimo. Pero lógico, yo iba a mi casa, yo Sí. vivía allá en mi casa. Ajá. ¿Cuántos de mis chicos, digo yo, mis alumnos o exalumnos, la han pasado muy duro y muy mal Claro. cuando se van becados? Porque claro, se van becados, tienen dinero, van a un lugar para estudiar, para alojarse, pero tan no tienen nada. solos, Yo tenía a mi sí. mamá, mi hermano en París, aunque estuviese en otra ciudad, era cerca, mucho contacto con Chile de todas maneras. Ujú. Entonces, de alguna forma fue muy simple. Pero digo, fue Genial. bastante fácil llegar hasta... Fluido, bien sí, pues, fluido, absolutamente. sí. Fue como digo, así como Ay, natural. Sí, bien. ¿Y allá? Y allá, bueno, allá fue más duro el primer año porque el idioma, punto uno, que de alguna forma u otra yo me defendía ya a los 3 meses porque me puse a estudiar como loco, obviamente, había que hacerlo. Ajá. Allá en Luxemburgo se habla como idioma oficial el francés. Ya. Entonces, por lo tanto, si tú hablas francés, te puedes desenvolver bastante bien. Ok. Así que no había problema por ese lado. Después, el cambio de sistema de trabajo violinístico, llamémoslo Ok. musical, fue bastante duro, pero para mí era muy interesante, porque era lo que yo quería estudiar. Sí. Ir a demostrarme si era capaz de hacer lo que yo quería dedicarme. Porque todavía, a pesar de todo, yo no sabía si me iba a dedicar a la música. Era obvio, Qué era probar, potente, claro. sí. Pero gracias a esa exigencia muy grande, descubrí muchas cosas, hasta el físico mío, hasta cuánto aguantaba estudiando. Ajá. O sea, yo siempre le cuento a mis alumnos porque en la vida, algún momento de tu vida tienes que sacarte la mugre. Siempre digo, en algún momento tienes que hacer algo que es completamente locos. Yo no se lo aconsejo a nadie, pero yo llegué a estudiar 2 horas diarias de violín. Perfecto. Yo dormía, comía, iba a clase
Y las clases, por suerte, en música son, tú sabes, 1 hora de clase de violín y esa es tu hora de clase. Y te damos así un mamotreto de materias que tienes que responder a la semana siguiente. No es como en la universidad que tenés que ir mucho a la universidad. No, aquí tú vas una vez, iba a la orquesta, iba a música de cámara, y esa era poco tiempo en general de clases. Y como Luxemburgo era una ciudad muy pequeña, tú llegabas en 18 minutos, 15 minutos a cualquier parte. Entonces, por lo tanto, yo estudiaba todo el día, dormía muy bien, y comía muy bien y todo lo hacía. Entonces, claro, de repente llegó un momento en que ya empecé con tendinitis y con cosas que me enseñaron. No, pero me enseñaron a cómo defenderme hoy. Ok. Si hoy día ¿Y igual cómo se te pasaron las tendinitis? Con tratamiento, con mucha gimnasia, deporte, elongación ahora, lo he aprendido más ahora que antes. Elongación, precalentamiento, poscalentamiento, o sea, todo lo que hacen los futbolistas o los deportistas en general es lo mismo, tiene que ser lo mismo. Sí, perfecto. Sí. Exacto. Alberto, ¿y el violín? Sí. ¿Cómo fue para ti la elección del instrumento? También fue muy fácil, porque mi papá era violinista, mi hermano mayor violinista, mi abuelo violinista. ¿Tu abuelo violinista? Por el lado paterno, por el lado materno también, mi tío abuelo había sido el profesor de violín de mi padre, quien yo lo conocí, era Luis Muchler, el famoso Luis Muchler, que fue el formador de todos los grandes violinistas de los principios del siglo XX. Entonces, para mí era muy fácil. Si yo llegaba y todo era violín, y había violín 1/4, violín medio, había un violín 1/8, o sea, esas cosas chiquititas así. Había de todo en mi casa. Entonces, era fácil. ¿Qué es lo que había? Era el violín. Entonces, era el violín. Si me hubiese preguntado, yo quería ser trompetista. Pero, serio? Claro, mi papá dijo, no, me decía violín, no trompeta. Pero el violín estaba ahí, entonces era... Bueno, y la verdad es que es bien curioso el violín, porque el violín es, como decía Yehudi Menuhin, es como un amante, porque el fondo no te deja nunca y si tú si dejas el violín, se pone celoso y por lo tanto no te deja tocar bien. Entonces, de verdad, es claro, es un vínculo muy grande y además cuando tú tocas, te das cuenta de ciertas cosas, de ciertas líneas nortes que tú quieres llegar a tocar, desde el punto de vista musical, sonido, emisión, característica del sonido. Entonces, realmente es maravilloso y es un instrumento que me imagino que todos lo deben tener. Pero para mí, como yo soy violinista, lo logro sentir. Y al sentir es muy emocional. Y es muy lógico, porque hay una lógica de trabajo, pero es muy, muy emocional en el sentido de cómo tú logras ciertas cosas técnicas que logres una emoción. Cuando digo técnica me refiero al movimiento de, por ejemplo, de vibración de la mano izquierda, o el movimiento de paso del arco, que es la mano derecha. Entonces logras tú finalmente que eso haya un sonido, que haya una sensibilidad que no lo logran todos los violinistas igual, por lo tanto hace que sea interesante, porque sin siempre duda. Puedes ir descubriendo, puedes ir cambiando, que es lo que más pasa. Y cuando dices tú esto de la emoción que logra tocar el sonido del violín, ¿estás hablando de quien escucha o de quien ejecuta o ambos? A ambos yo diría, de forma diferente naturalmente, pero ambos. Sí. O sea, cuando tú ibas estudiando violín, ¿también ibas explorando las emociones, tus propias emociones? Yo creo que sí. Yo pienso que sí, porque mira, yo tengo grabaciones de esa época de cassette, desde que era chico, desde que estaba estudiando aquí en Chile, y todo lo que yo he escuchado, no es que me ponga a escuchar, la verdad, no, hace muchos años que no, pero el momento que escuché, así como para ver cómo tocaba, yo me di cuenta que si bien yo tenía muy poca capacidad técnica, por los años de estudio, por lo poco estudio también, reconozco en ese individuo que estaba escuchando una gran capacidad musical debido a la emoción, justamente a la capacidad de cómo yo logro una suerte de sensibilidad con respecto a una frase, una nota más larga o algo. Y sin embargo yo tenía compañeros dotadísimos, fantásticos, que el mismo estudio, que está hablando de estudios que son técnicos, eran más fríos, como digo yo, que chupar el clavo, claro. Entonces te das cuenta como que se busca y se encuentra, y esto yo creo que es parte de una característica quizás emotiva mía, que siempre el violín fue una emoción. Era chico, estoy hablando 5 años, y yo escuchaba de repente con una radio pequeña antes de dormirme. Radio en esa época se llamaba Andrés Bello, que transmitía música clásica. Y yo escuchaba y yo recuerdo haber estado feliz, llorar, o sea, como que siempre fue una cosa muy sensible. Yo no conocí a mi abuelo paterno, de quien yo te hablaba. Sin embargo, yo sabía que era un músico que llegó a Chile post Primera Guerra Mundial. ¿De dónde? De Hungría. De Hungría. Y él llegó después de la Primera Guerra Mundial con su violín
y llegó a Temuco y hizo una gran clase de profesionales y de músicos en violín. Lo digo porque muchos de los violinistas que, bueno, muchos de ellos han muerto ya, pero que han sido profesionales salieron de allá porque él les dio ese cariño al instrumento. Y él nunca se sintió un gran violinista, al revés. Él sentía que era un violinista muy limitado y por lo mismo cuando ya veía mucho talento le decía, ¿sabes qué? Ándate a Santiago a estudiar con Luis Muschler, que es el mejor, o así. ¿Y dónde llegó tu abuelo? Llegó a Temuco desde Buenos Aires, porque tenía una tía en Buenos Aires. Y a él no le gustó Buenos Aires, dijo que era igual que Europa, así que se vino a Chile y me encima a Temuco. Ahora, ¿cómo atravesó la cordillera? No tengo idea. ¿Cómo lo habrá hecho? No, capaz cómo, no sé. Pero en todo caso, y entonces me recordaba, mi papá me decía, mira, yo cuando era chico, el abuelo me hacía tocar estas piezas, pero en público, para el club de bomberos, para una comida acá o allá, porque en esa época había que hacer de todo en Temuco. Mi abuelo era músico de películas mudas, por ejemplo. Entonces tenía que tocar piezas muy características, el susto, el temporal, el amor, los besos. Lindo. Entonces todo eso tenía como una especie de estructura musical en cada una de las necesidades. Y en este caso él me hablaba mucho de las danzas húngaras de Brahms. Y cuando yo escuchaba la número 5, para mí era una emoción porque me reflejaba, además todo el mundo que lo conoció hablaba tan lindo de él como persona, que justamente me reflejaba una cosa emotiva tan fuerte que yo lo veía, lo sentía y lo hacía parte de quien me educaba, entre comillas, musicalmente. Entonces te das cuenta que si yo te explico todo esto que te explico, es porque digo que finalmente eso me ayudó a tener este sentido musical que es finalmente lo que llamo yo vibraciones, sentimientos, que es imposible que seamos iguales cada uno porque cada uno tiene vivencias diferentes. Pero a mí me sirvió mucho esto, de no haberlo conocido, me sirvió mucho el hecho que mi padre ha sido tan exigente, quizás conmigo menos, pero igual yo veía esa exigencia con mis hermanos. Yo lo veía con sus alumnos. O sea, si de repente me da risa, yo me encuentro con exalumnos ya, o señores ya, y me dicen que realmente amaban a mi papá, pero le tenían terror. Claro, porque finalmente la exigencia era muy severo, grande. Claro, entonces todo eso tú dices, claro, me dio ese abanico de visiones y de sensaciones que me permiten que yo finalmente, yo no soy el gran profesor o violinista que es técnico, 100% y tan dotado, pero sí el otro lado que te digo, yo siento que me fue muy, muy bonito, muy fluido, como dices tú, que me permitió construir y seguir construyendo, porque esto yo siento que no he hecho, que desde el punto de vista musical no he hecho nada que de lo que yo todavía quiero hacer. Si bien yo me siento muy feliz con lo que estoy haciendo, o sea, no es que yo mire menos lo que hago, sino que siento que estoy construyendo eso todavía. Es lindo esto de sentir que el abuelo desde otro sitio de todas te maneras entrega como el aprendizaje, ¿no? Absolutamente, sí, es bien impresionante, pero es cierto. ¿Cierto? Sí. Alberto, ¿y la historia de amor de tus padres? Bueno, es muy musical también, porque mi padre era alumno, como te contaba, de Luis Muschler, que era el profesor de violín del conservatorio. Sí. Y la esposa de Luis Muschler era la señora Elcide Castrillón, que era la tía hermana de mi abuelo, tía de mi madre. Y en una fiesta que él hacía siempre, el tío Luis, hacía fiestas en su casa de Carmen, que hoy día no existe, que era una casa gigantesca, hacía fiestas en los San Luis. El día de San Luis todos sabían que había fiesta, no había cumpleaños, había San Luis. Había San Luis, Y ahí llegaba mi mamá, sus hermanas, sus alumnos, y ahí conoció mi papá a mi madre. Me cuenta que toca el timbre y abre la puerta, y quien abre la puerta era ella. Y ahí la conoció. ¡Qué lindo! Por lo tanto fue muy musical también. Muy musical, claro. Con encuentro. Exactamente. ¿Y mamá era pianista? Digamos, ella no fue pianista, no terminó, y ella siempre me dice que, por eso digo que todo sirve, y uno va aprendiendo de todo. Mi madre falleció ya hace 5 años, ella me decía que era tan exigente el tío Luis, y por lo tanto mi tía Alcira, que era la esposa del tío Luis, ambos profesores del conservatorio, que siempre decía, si tú vas a tocar una audición, tienes que saber que tú eres la sobrina de Luis Muschler. Entonces, pobre que te equivoques. Entonces, era tal la tensión
que ella misma me decía, yo no, a mí un día me decía, no, yo no iba, no, prefería no tocar, pues me decía, era imposible. Entonces, claro, eso a ella, sin duda, no la decidió a dedicarse al piano, para nada. Claro. Pero como en esa época mi madre dio el bachillerato y todo, y ahí ¿qué pasó? Que se dijo, yo quiero ser mamá, entonces se quedó, y mi papá feliz, como todos los hombres en esa época, entonces finalmente no siguió con su deseos, digamos. Okay. Pero ella estaba feliz como mamá. Siempre me decía, no, si yo siempre quise ser mamá, me decía. Yo no quería hacer otra cosa. Pero lo del piano fue un poco culpa. Fue situación de que era tanta la exigencia con respecto a que era sobrina de don Luis Bulcler, que eso fue fuerte. ¿Y por qué digo que me sirvió y me sirve? Es porque yo sigo siendo hijo de Alberto Durté, que fue uno de los grandes violinistas chilenos. Perfecto. Y fue, yo lo digo bueno, lo conocí como profesional en la época que yo comencé. Nada más como niño, yo lo iba a escuchar a sus conciertos en el municipal de solista, con la filarmónica, con la sinfónica. Fue un gran violinista en Latinoamérica. De hecho, y cuando llegó a Europa también fue un tipo que grabó emisiones para la televisión, para la radio. O sea, el tipo hizo mucho. Cuando digo así, digo, el ser hijo de Alberto Durté también es una carga tremenda. Pero justamente los cuentos de mi madre, digo cuentos, pero la historia de mi madre... La narrativa me sirvió para entender de que no hay que vivir con eso. Hay que ser feliz de donde uno viene y todo lo que va aportando, pero que no sea una presión, sino que al revés, un estímulo. Exactamente. Y eso es resiliencia. Y finalmente no es fácil entenderlo a la primera, ni tampoco los primeros años de estudio o de profesional. Pero sí ya a esta altura de mi vida yo creo que me ha servido mucho. Mucho. Sin duda. Y yo quería preguntarte para nuestra audiencia, esto de ser concertino. Explícanos qué significa ser concertino. Mira, yo no tengo la cosa clara con respecto a la historia. Ya. Sé que el concertino viene de concertar, de lo que hace el fondo del primer violín con respecto a una orquesta. Vámonos a los orígenes, que se dio Lully, Versalles, la ópera Versalles, todo el barroco. Entonces el primer violín era muchas veces el que dirigía, era muchas veces el que tocaba los solos, el que se paraba a tocar el solista. Ese era el concertino, porque concertaba. Posteriormente ya al siglo XX y final del siglo XIX, obviamente con el establecimiento de las orquestas, porque el establecimiento de las orquestas no es de hace mucho tiempo tampoco. Piensa que la Sinfónica Nacional tiene cerca de 80 años, la de Berlín debe tener 100 años, no más que eso. O sea, estamos hablando que igual las orquestas que establecidas como hoy día las conocemos, las orquestas sinfónicas o filarmónicas que se llaman, es de poco tiempo, relativamente poco dentro de la historia de la música. La historia de la música la podemos hablar claramente desde 400 años, sin problema, de Palestrini, qué sé yo. Pero hoy día, claramente el puesto de concertino es el violín que está tocando, por decirlo así, físicamente más hacia el público y que está más cercano del director. Ahora, ¿cuál es la función técnica del concertino? La función técnica es... A ver, en la música tenemos un montón de notas, ¿no? ¿Verdad? Y esas notas hay que unificarlas y darle un sentido. Ese sentido nosotros lo llamamos fraseo. Es una frase, una coma, punto seguido, punto aparte, punto coma. ¿No es verdad? Exactamente. Tú estás contando una historia. ¿Y cómo yo cuento esa historia mejor? Entonces tú tienes que poner la dirección de los arcos, que es el movimiento de la mano derecha. Si tú, por ejemplo, si yo quiero ser más enfático, yo tengo que poner un arco hacia arriba para que suene más. Si yo quiero ser más pensativo o más tranquilo, tengo que hacerlo hacia abajo para que suene un poquito menos y se vaya alejando. Y ese tipo de indicación de arco la tengo que marcar yo o el concertino que esté tocando, porque yo tengo otro colega que es concertino en la orquesta, que es Héctor Viveros. Por lo tanto, él o yo. Y cada programa nos toca hacerlo. Y eso nos permite en la orquesta que tenga un fraseo más claro para el público. Perfecto. Ahora, el director llega muchas veces con sus ideas musicales. Entonces nos propone un arco u otro. Cuando digo un arco, una dirección de arco. Perfecto. Y ahí, que finalmente es como una emoción, ¿no? Exactamente, y nos permite cómo hacer mejor esa emoción. Genial. Ese es el punto. Entonces, por lo tanto, al mover el arco para una forma u otra, o ligar más, agregar más. Por ejemplo, yo respiro y hago una frase completa y después termino. En este caso, yo puedo hablar, respirar, siguiendo hablando. O sea, ¿qué quiero hacer? Si yo quiero, por ejemplo, decir algo justamente como
pues yo quiero mostrar que estoy cansado, tengo que hacerlo con respiraciones. Bueno, eso mismo lo hacemos físicamente con el arco, con la dirección de la mano derecha. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces eso tú lo marcas. Y eso lo marca el concertino. Claro, y de eso, acuerdo a la indicación del... si es que el director quiere cambiarlo, porque nosotros lo hacemos antes, que llegue el director. Y él viene con idea y dice, no, no me gusta esto, prefiero hacerlo así. Ah, perfecto, lo cambiamos. Entonces, generalmente el concertino está atento a que ese mismo fraseo que yo estoy haciendo lo hagan las maderas y los bronces. Y hasta la percusión muchas veces. En las coordinaciones. Entonces, claro, es una responsabilidad musical totalmente, técnica también, musical. Ahora, si vamos a lo preciso, mi obligación más notoria es cuando yo tengo que tocar algún solo, es decir, cuando el violín toca solo sin la fila de 14 violines que somos, ni con la otra fila de segundos, que son otros 12. Entonces, por lo tanto, eso es lo que más es notorio, porque uno ve que tiene un solo grande, un movimiento que dura 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, como por ejemplo la lista de Schindler, por poner un caso, que es muy actual. La lista de Schindler es una obra que tiene un solo de violín, que lo puede tocar un solista, claramente sí, pero que se ha tocado en orquesta generalmente con el concertino. Entonces tú ves la lista de Schindler, ¿cuánto dura? Más o menos 6 minutos, 7 minutos, ese solo, y notoriamente tú eres el solista ahí. Eso es el concertino. Perfecto. Sí. Y en términos como de la posición jerárquica que tiene el concertino al interior de la orquesta. Es la más alta, fíjate, y lo digo porque yo no me siento así, pero entiendo que es así. Cuando digo entiendo es porque comprendo que hay que dar órdenes, hay que a veces tener mucho criterio, a veces hay que tener mucho control, a veces hay que tener muchos argumentos, es decir, para poder justificar la orden, porque si bien es cierto, es muy piramidal en la orquesta toda esta cosa de jerárquica. La organización es piramidal sin duda. Igual no es un ejército. Aquí nadie va al paredón ni nada. Bueno, no digo que sea así hoy día, pero digamos, nadie le va a pasar nada grave, creo yo, si no están de acuerdo conmigo. Entonces, en el fondo tienes que dar argumentos, tienes que dar... liderar de alguna manera, ¿no? Y bastante, sí. Es difícil punto ese. ¿Cierto? Es más complejo. Muy complejo, sí. Alberto, vamos a ir a una pausa y luego vamos a seguir nuestra conversación. Perfecto, por supuesto. Bueno, de nuevo estamos acá, Alberto, y reflexionando sobre lo que hemos conversado. Yo quiero volver a ese momento donde tú decides ser violinista. ¿Cómo lo vivió tu familia eso? Bueno, yo diría que hay una etapa larga. No fue un día, o sea, el clic que me hizo decir, pucha, qué bueno que yo pueda dedicarme a la música, lo tuve. Eso, claro, fue así en ese preciso momento. Sin embargo, el proceso tiene dos partes. La primera es previa a esta conversación con mi profesor, que en mi casa no querían que yo me dedicara a la música. Pero había muchos motivos. Era que yo era flojo, era que ellos no veían que yo tuviese la personalidad para enfrentarme a la vida musical, ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Y posteriormente, cuando mi padre se va a Europa y ya está establecido con mi madre en Luxemburgo, él igual ve que ya que me voy a dedicar igual a la música, mejor que me vaya para allá. Perfecto. Porque él veía que había mucho más apertura, mucho más conocimiento, mucho más, digamos, claridad de lo que era. Y después cuando ya estudié en Europa, di mis primeros exámenes y comencé a desarrollarme, él vio un cambio enorme en mí, en lo profesional, en lo técnico, musical. Entonces él dijo, claro, ya, él tiene un futuro en la música. Y entonces me apoyó mucho. O sea, por eso quiero diferenciar, porque no quiero ser injusto. Mi papá no quería que fuera violinista, yo, ni por nada. Ni por nada. Ni por nada. Tampoco quería que fuera mi hermano mayor, que es ingeniero hoy día también. Y era extraordinario. Mi hermano mayor tocaba bien impresionante y no quería. ¿Por qué? Porque decía, no, dedícate a medicina, a abogado, a ingeniero, pero no músico. Músico gana mal, es puro esfuerzo, mucha envidia, mucho problema. O sea, él veía todo lo negro de la música, que lo cual yo, gracias a Dios, no lo veo, sino que yo veo más bien la luz. Como que me ha impedido ver lo negro. Bueno. Pero eso fue, ¿te das cuenta? Eso es lo que él vivió de alguna manera. Quiso evitarlo, claro, quiso evitar el dolor, entre comillas, o el sufrimiento a sus hijos de lo que él de alguna forma sintió. Sí, qué potente. ¿Y tu padre? Sí. ¿Qué es de él? Bueno, él es un hombre hoy día de 93 años, muy querido porque está muy presente en la familia de alguna forma u otra, los nietos, nosotros como hijos.
Y muy bien cuidado Muy porque él bien está ya cuidado. con problemas De ancianidad. claro, de la edad propiamente tal, tanto en su físico como en su cabecita, pero él es bastante feliz, fíjate, y eso me Genial. alegra porque en su momento, cuando él era profesional y cuando tenía toda esta situación de ser tan realista con la vida, Ajá. lo hacía ver lo negativo. Ya. Y hoy día cualquier cosa lo alegra. ¡Ay, qué Una rica contento! comida, una sonrisa, un chiste que aunque no lo entendió, él se ríe porque ve que todo el mundo ríe. Ay, Entonces, como que eso es es fantástico, por fantástico, supuesto. Entonces, yo creo que él tiene hoy día sí. una vida muy grata. Genial. Aparentemente, yo siempre le pregunto, ¿te sientes bien? Sí, sí. Pero si no hago nada, me dice. Bueno, pero ¿te sientes bien? ¿Te has sentido bien? Qué sé yo. Siempre lo veo muy, muy conforme y contento. Entonces yo digo, qué bueno, me Qué alegra mucho. bueno, Que no era así sí. antes, no, era más Ah, complicado, sí, tenía su visión de la vida un poquito abstracta en el sentido de que, claro, veía también mucho lo negativo, lo que no ajá. funcionaba, que yo creo que es parte del cuento de la experiencia, porque a mí también, o sea, yo hoy día veo la vida, la veo mucho más difícil que antes. Antes Ok. yo veía todo más color de rosa, hoy día no, hoy día yo veo para atrás y digo, uff, todo lo que viene, lo que le espera a mis hijos, lo que le espera a mis sobrinos, Ay, lo que se viene en el mundo, no sé, toda esta cosa que al final me da lo mismo todo, que nadie respeta nada, que no hay como, no existe el respeto por los profesores, ya hoy día hay que tener estas cosas para detectar metales en los colegios, no sé, como que todas esas cosas a mí también yo reconozco que se viene con la edad, que ya. como que digo, Dios mío, que se viene. Ajá. Ay, qué potente. Sí. Alberto, ¿y mamá? Mi madre falleció hace 5 años. Sí. Ella, bueno, como la mamá de casa, gracias a Dios, digamos, digo, porque la verdad yo la tuve siempre, por exigencia por un lado y por amor por otro lado, la tuve cerca siempre Ya. y fue siempre una persona súper, yo diría, captaba lo que necesitaban sus hijos. Entonces, por lo tanto, yo siento que ella nos trató de entregar a cada uno lo que necesitábamos Ah, bien. y era cariñosa, era muy interesada en lo que nos sucedía, se enojaba mucho si no le participábamos de nuestras realidades positivas o no tan positivas, porque le gustaba saber. Ah, ok. Siempre decíamos, tú eres cupuchenta, le decíamos. No, yo quiero saber qué les pasa a ustedes. Pero es verdad, saber un poco y participar. Entonces, de alguna forma, yo creo que fue fundamental, o más que de alguna forma, fue fundamental en los 3 hermanos que nos dedicáramos a la música y tuviésemos esa devoción y ese amor a la música, porque ella, no, sin ser una músico profesional, ella nos permitió conocer la música estando no mi papá presente, que mi papá, como yo te contaba, viajaba mucho, y ella estaba ahí presente, nos acompañaba al conservatorio, nos iba a buscar, nos iba a dejar, o sea, toda una labor realmente quijotesca y sobre todo tan de muestra de cariño. Sí, Y acompañadora. hasta el último día, fíjate, yo siempre hablábamos con mis hermanos de que ella lo único que trataba era que tuviésemos tranquilidad, bueno, igual a mi padre, que pudiésemos estudiar tranquilo, que pudiésemos tocar tranquilo, que la vida fuera lo más fácil posible. Y fue tan así que falleció un domingo, o sea, para no molestarnos, o sea, a ese nivel. Yo siempre decíamos con mis hermanos que es así, mi madre fue siempre igual. O sea, ella no quiso nunca molestar a nadie, solo aportar. Entonces, eso también hay que, digamos, verlo en el círculo de la vida. Claro. Y oye, te juro, toda su vida fue así, con cada uno de nosotros. De hecho, todos sus cercanos, ya sean vecinos, amigos, hermanas, todos sus cercanos, o sea, la gente que frecuentaba, la persona del kiosco, la persona del almacén, era muy, muy, diría muy positiva en ese sentido, los aceptaba tal cual, escuchaba mucho. Era interesante. Era interesante. Súper, y muy inteligente, muy hábil en todo. Por ejemplo, mi sobrino mayor, que es abogado ya grande, cuando falleció, dijo en la iglesia, dijo, no, le decían Pita a mi madre, le decían, la Pita era tan increíble que cuando se puso al computador, dijo, si hubiese tenido un poquito más de tiempo, podría haber hackeado a la CIA completa. Pues es verdad, o sea, ella se metía sin que nadie hiciera ni un curso, se metía y aprendía y exploraba. Por ejemplo, ellos no tuvieron auto en Chile y no necesitaban manejar, se desenvolvían bien y nunca aprendió a manejar. Llegué a Europa y como yo manejaba, yo me fui y quedó el auto allá. Ya. Y ella aprendió a manejar. Ay, y manejaba. genial. Entonces tú dices, ¿y a qué edad? Yo no sé, 53, 54 años. Entonces tú dices que increíble que siempre fue muy propositiva y actuaba y llegaba a. Siempre los objetivos lo lograba. Era impresionante. Linda
ella. Sí, pues. Sí. Y bueno, quiero ligar eso con el cuerpo, porque es como, aunque ella está, ya no está más, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cierto? Claro que sí. Y de ahí quiero preguntarte, Alberto, ¿cómo se vive el cuerpo, los músicos o tú como músico? ¿Cómo te vive tu cuerpo? ¿Físicamente, dices tú? Sí. Bueno, ahí hay un físico. problema porque físicamente hay muchos dolores, muchos impedimentos físicos para hacer ciertos movimientos. Okay. Todos nuestros movimientos son repetitivos, por lo tanto hay lamentablemente mucha situación de que uno tiende a tener una distonía focal, porque todo movimiento repetitivo hace que también produzca que tú no puedas realizarlo. No nos ha pasado a todos, pero hay muchos de mis colegas que han vivido esa situación y que han tenido que en el fondo aprender a tocar de nuevo. Ya. Es difícil. Por otro lado, tenemos muchos casos de colegas que ellos han tenido de alguna forma parcialmente que dejar de tocar, es decir, tocan mucho menos, tienen más impedimentos, a veces incluso nosotros como tenemos, dependemos en forma, digamos, médica de la H, de la Asociación Chilena de Seguridad, Sí. ellos nos hacen estudios con respecto a los movimientos y también han tenido que dar esto que se llamaría, que tienen que salir del lugar de trabajo a nuestros colegas porque ellos ya no tienen las capacidades físicas para realizar el trabajo. Entonces, qué duro eso. es muy duro. Entonces, en este momento, por ejemplo, lo físico, corporal, si no me cuido mucho, y cuidarse mucho es hacer ejercicio, es descansar, es tener una atención muy grande bueno, generalmente tú vas a un kinesiólogo que te dice haz esto, haz lo otro, ponte frío, ponte calor, haz movimiento, ese tipo de cosas naturalmente, y depende del momento, y para qué lo quieres, etc. Pero igual si vamos a lo frío, yo siempre tengo lesiones que duran mucho, o sea, por ejemplo, yo tuve una lesión aquí en el túnel, no, en el manguito rotador, que prácticamente 1 año y medio, y lo normal a veces es operarse para quedar en mejores condiciones. Ahora, existen siempre las alternativas, que son el trabajar la musculatura para poder, digamos, equiparar y fortalecer, ¿no es cierto?, lo que falta, pero la molestia tú la tienes, y para tocar y para la emoción de tocar es necesario muchos movimientos a veces rápidos, a veces no tanto peso, pero sí el control del peso. Intenso. Porque, por ejemplo, hay una cosa que la gente a veces no lo puede creer. Lo que llamamos pianissimo, en italiano sería suave o muy suave, ¿no es verdad? Ajá. Y suave, muy suave significa que yo, por ejemplo, yo puedo estar tocando una redonda que dura, no sé, 28 compases, que pasa muchas veces, o un trémolo, que es el movimiento rápido de mano derecha durante también 30 compases, y que dura esos 2 minutos, y tú tienes que estar tocando la nada, suspendiendo el arco durante esos 3, 4 minutos, y eso, aunque tú no quieras, es un esfuerzo mayor que el que tú toques un fuerte, o sea, un matiz de volumen fuerte. Ajá. Es decir, curiosamente lo que tú dices, claro, que suene suave no es más fácil, requiere mucho trabajo. Es mucho más trabajo físico. Entonces empiezan las tensiones, el cómo tú te sientas en el atril, cómo te sientas en la silla, qué posición tener para poder mirar al director, a su vez estar en contacto con los colegas y contigo mismo, porque en el fondo hay que mirarse un poco acá, hay que ver la partitura, hay que ver al director. Entonces todo ese tipo de... multifocal. Claro, y eso hace que muchas veces adquieras posiciones muy malas. Perfecto. Y esas posiciones malas empiezas con esas inclinaciones y con dolores y con problemas más o menos graves. Entonces, por lo tanto, en este momento yo estoy bastante bien, pero siempre tengo dolores, permanentemente, todos los días. Y todos los días yo hago algún ejercicio, algún tipo de ejercicio, precalentamiento o post. Y claro, igual yo siento molestia. Cuando ya tú calientas tu mano, tu brazo, obviamente ya no los tienes, pero los tienes permanentemente. O calcificaciones, hay muchos detalles que tú puedes, claro. Pero sobre todo hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho. Hay que cuidar el cuerpito. Sí, porque no, como decía un médico que le dijo a mi hijo, le dijo tu cuerpo, cuando él tenía como 14 años, le dijo tu cuerpo te va a durar más o menos, dijo, hasta los 80. Y el mismo cuerpo no vas a poder cambiarlo. Exactamente. Entonces hay que cuidarlo. Pues, sí, como un instrumento. Exactamente, hay que cuidarlo. Uno a veces no se preocupa, la temperatura, por ejemplo. Cuando uno toca con temperaturas bajas es súper malo para la mano. Yo me acuerdo haber tenido alguna vez una tendinitis rarísima, que fue lo que me dijo el médico al pulpejo, que es esta cosita gorda que hay aquí en el dedo chico o en cualquier dedo de la mano, en este caso fue mano izquierda. Y sabes,
fue tanto lo que me costó salir de esta lesión, que fue como en el año 97, por ahí. Me dice un colega que había sufrido o había escuchado de alguien, le dijo, oye, tengo una pregunta, le dijo, ¿tú comes mucha comida congelada? Entonces yo digo, ¿y por qué me preguntas eso? ¿Qué tiene que ver? No, me dijo, por el hecho que quizás al sacar, tú abres con la mano derecha y tú sacas con la mano izquierda. ¿Y dónde fue justamente donde me produjo la tendinitis? Fue acá. Yo nunca sabía si eso fue por eso, pero te hizo sentido. Empecé a evitar. Incluso el médico me dijo, ¿tú qué haces? Yo troto todos los días, o casi todos los días, y me dijo, evítalo, porque estás haciendo un movimiento que estás tratando... Yo no sé, yo probé todo. He probado todo porque, claro, si tú tienes una lesión, tú lo único que quieres es no tenerla. Entonces, a veces hay movimientos que tú haces naturalmente, inconscientes, que producen un problema de... Eso hay que... O sea, bueno, cuando se trata de la distonía focal, dicen todos los médicos y los psicólogos que parece que tiene que trabajarse a través de darse cuenta del movimiento que uno hace. Al darte cuenta, tú empiezas a mejorar. Entonces, por eso es tan vital. Genial. Sí. Interesante. Es de más, seguro. Alberto, ¿y el poder? ¿Qué poder? ¿Cuál poder? ¿Cuál de todos? Entra por donde quieras. El poder, es que a mí, la palabra poder ya me produce mucha, como diría yo, mucha lejanía, ¿Ya? pero deseada, digamos. Sí, sí. Y por otro lado me da mucho miedo, porque yo voy desde lo político hasta, cuando digo político me refiero al poder, digamos, de dirigir una nación. Sí. Piensa tú que el poder, como dicen siempre, en forma un poco figurativa, pero apretar un botón y poder acabar el mundo. Sí. Eso es un poder. ¿En qué poder, no? Después está el poder de yo puedo hacer muchas cosas buenas. Yo puedo leer un libro, yo puedo ver una película, yo puedo escuchar una música. También está ese poder personal, el poder hacer el bien o poder darle un piropo a tu señora para que se sienta mejor, no porque lo inventaste, porque lo sientes. Es un poder también ese. Sin duda. Entonces yo creo que todo tiene un poder. Ahora, ¿por qué digo que no me gusta mucho y lo trato de ver ajeno? Es porque siento que el poder mal utilizado, que lamentablemente uno lo ve muy a diario, ya sea porque tienes mucho dinero, ya sea porque tienes mucho, efectivamente, posibilidades de dominio hacia otros, te ciega. Te ciega. Y finalmente no logras y tampoco, no sé, es que es algo curioso. Cuando todo el mundo quiere llegar al poder, dice yo quiero esto otro, no más FP, qué sé yo. Y tú llegas al final al poder, te das cuenta que no puedes hacer nada. Bueno, es un poder que finalmente no puedes ejercerlo. ¿Y por qué? Porque hay otros poderes que están sobre ti. Y entonces, claro, a mí me da miedo porque al final tengo mucha ignorancia de eso. Y si vamos a la música, el poder emocionar es un poder que no es que yo lo busque, sino que es un poder que viene si es que hay un trabajo. Y cualquier poder creo que debería venir por el trabajo y no por el hecho de llegar al poder. Genial. Eso es un poco lo que yo veo. Y por eso digo que para mí está muy lejos, porque no lo tengo tampoco. ¿Te das cuenta? No. Sí, sí. Bien. Sí, lindo. Muchas gracias. Sí, y yo pensaba el poder y me voy como a otra dimensión. El amor en tu vida. Es un temazo, ¿eh? Es un gran tema. Sí, no sé si va a poder hablarlo públicamente. Bueno, es que yo creo que... Podríamos tocarlo, así como en la música. Mira, te lo digo en forma bastante sincera, pero muy, muy amplia. Yo creo que sin amor no puedo vivir. Siento que el amor es vital para levantarte en la mañana, para realizar tus objetivos, tus sueños. Y yo creo que dentro de los sueños también está el amor. O sea, yo creo que si tú tocas un instrumento, tú llegas a tu trabajo, lo haces con amor, si no es imposible que funcione. Imposible que funcione. Si no es algo como timbrar un papel. Sí. O sea, timbraste el papel, ¿qué amor hubo ahí? En cambio, si tú timbras el papel con cuidado para que quede justo bien adornado al lado de las letras, eso es amor para mí. Perfecto. Y yo no sé si la gente tiene tiempo a hacer eso. Porque llegan 1000 o 100 o cientos de papeles.
no sé. Ajá. Entonces, yo creo que en ese sentido veo el amor. Ahora el amor yo lo veo de todo punto de vista. Yo tengo mucho amor, obviamente, hacia mi mujer, a mis hijos, Ajá. a mis alumnos, Sí. a mis colegas, a mis amigos, a mi familia directa, digamos, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos. Todo eso también es amor. Sin duda. O sea, todo eso es amor. Ahora, claro, básicamente uno quiere recibir amor. Ahí está el problema del mundo, digamos, yo digo. No sé si yo tengo la solución, pero yo creo que el problema está que todos queremos recibir amor. Ajá. Porque obviamente tú funcionas mejor cuando recibes amor. Sí. Todos funcionamos mejor Así cuando es. recibimos amor, cariño, atención. Ajá. Sin embargo, uno no le cuesta dar amor. Y ahí está un poco lo que yo creo que hay que tratar de buscar. Y ahí está también lo que uno trata de hacer. O sea, yo digo trato porque siento que muchas veces no siento ese amor, no lo recibo quizás, o yo no lo identifico, o yo no lo sé interpretar. Sin embargo, yo trato de darlo porque de alguna forma soy egoísta, porque quiero recibirlo. Ajá. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que hay un egoísmo en el amor también. Tú quieres sentir también, sentirte bien, quieres sentir pasión, quieres sentir agradecimiento, no sé, muchas cosas más. Yo creo que hay un poco también de egoísmo, porque obvio, recibir el cariño, el aprecio, el afecto. Claro. Los aplausos también. Son parte del amor, es que del retorno. Tú te refieres al aplauso en un concierto, ¿no es verdad? El que tú quieras. Bueno, en un concierto, a mí ahí me pasa algo muy curioso. Me podrían no aplaudir y yo estaría feliz igual. Perfecto. Porque siento que ya entregué todo lo que yo podía dar y si la gente la veo feliz, aunque no me aplaude, yo estoy feliz, Genial. yo estoy contento. Genial. Pero reconozco que cuando tú ves un teatro lleno y la gente aplaudiendo muy fuerte, es impactante. Impactante. Eso sin duda. O sea, por ejemplo, estuve a la Quinta Vergara, que hemos ido con la Sinfónica Nacional, y llegamos y hay 12.000 personas y la gente te grita o te aplaude, como es un lugar bastante culturalmente como de grito, digámoslo así. La gente te aplaude gritando. Fantástico, o sea, también es emocionante. Sí, eso es lindo. Si no aplaudieran sería terrible. Por ejemplo, tú vas a una iglesia, no sé, luterana o de repente prohíben que se aplauda y claro, y tú te quedas como diciendo, ¿y ahora qué pasa? ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, yo creo que en lo profesional quizás no es tan necesario, porque uno sabe si lo ha hecho bien o no, o más o menos bien o no. Pero es muy lindo recibirlo. Es muy lindo recibirlo. Sí, claro. Sí. Y de hecho, yo me estimulo mucho aplaudiéndome, pero solo. Sí. Estudiando en mi casa solo. Internamente. Sí, yo me aplaudo mucho y todo el tiempo me felicito. Yo le digo a mis alumnos, pero ustedes tienen que estar felices con lo que están haciendo. Porque yo cada vez que yo hago algo mejor, digo, bien Alberto, es el camino, yo estoy feliz y me felicito, entonces me aplaudo. Genial. Y yo creo que es muy importante. Y en la vida diaria también, así como uno se dice, pucha, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hablé esto? ¿Por qué no hice esto otro? Uno se lamenta mucho, yo lo veo del otro lado. Siempre digo, ¿y por qué no decir, pero qué bien hice esto? ¿Qué bien salió esto? Y te estimulas también, te hace bien. Sí, sin duda. Y Alberto, estamos como en el tiempo, pero yo querría cerrar esta conversación con una reflexión sobre el tiempo. ¿Qué significa el tiempo para ti? Es que lo que pasa es que para mí el tiempo es algo muy a ver, yo vivo el tiempo, yo vivo la fantasía del tiempo. Me explico. ¿Qué significa eso? Varias cosas. No sé si hay tiempo, pero lo voy a explicar. Ya. La primera, el tiempo en sí no existe como algo sensacional en la cabeza de que esto dura un minuto y es un minuto. No es verdad. Porque si tú sientes que algo que te gusta mucho dura 10 segundos o un segundo. O una eternidad. O una eternidad si no te gusta lo que estás haciendo. Sí. Es cosa de ver cuando uno estaba en el colegio y quería llegar al recreo. Entonces era una eternidad 5 minutos para que tocaran, en mi caso, en mi colegio tocaban un timbre. Tocaban el timbre, esperábamos que tocaran el timbre y eran 5 minutos y se hacían eterno. Y esos 10 minutos de recreo era terriblemente corto. Entonces es relativo, ¿no es verdad? Eso partiendo por ahí. Por otro lado, el tiempo, yo hago mucha fantasía con el tiempo. Me gustan las películas de Viaje al Tiempo, leí los libros de Wells y todo. O sea, me fascina todo lo que es del tiempo porque siento que, por ejemplo, ¿qué más lindo sería conocer a mi abuelo? Ay, sí. Y eso sería solamente posible en la fantasía de tener una máquina del tiempo. De hecho, los libros de los caballos de Troya, por ejemplo. Qué maravilloso como cuenta, el relato que hace sobre todo eso. Entonces, para mí el tiempo es también mucho jugar.
Entonces, de alguna forma yo hoy día digo, claro, si yo analizo mi vida me queda menos de lo que yo he vivido. Ya. Y profesionalmente me queda aún menos. Pero yo me siento como que me quedara mucho tiempo. Pero muchísimo tiempo. Porque yo estoy estudiando igual que si tuviese 12 años. Genial. Y yo siento la música y siento mi trabajo como que, bueno, siempre siento igual. Yo no soy nervioso para tocar ni nada de eso, pero siento un cosquilleo de que es mi primera vez que voy a afinar la orquesta, es mi primera vez que voy a entrar del escenario a afinar la orquesta, o mi primera vez que voy a tocar. Me da risa, hablábamos con Héctor Viveros, mi colega hoy día, que estábamos ensayando la obertura del Príncipe Igor de Borodin, y claro, decíamos, yo creo, Alberto me decía que esto yo lo he tocado 200 veces, me decía. Digo, yo también, yo creo que es una de las obras que más toco. Pero ¿qué sucede cuando estás tocando? Es como la primera vez. Están muchos problemas técnicos, muchas cosas musicales, muchos acentos que hay que hacer, que tú quizás no los hacías, o si lo hacías no te acordabas, no sé. O sea, detalles que tú dices, pero es la primera vez. Entonces, por eso siento que el tiempo, en el sentido de tiempo que voy a jubilar a los 75, que eso para mí no existe. No existe. Existe, sí, que hay que respetar las leyes, está claro, si me obligan tengo que irme, pero quiero decir, es parte de, no sé, mientras yo esté bien de salud, mientras me sienta físicamente bien, para mí yo voy a seguir teniendo 12 años. Bien, Y eso es la forma, a mi juicio, que me estimula a poder seguir estudiando, a seguir viendo mi futuro, los proyectos. O sea, yo tengo un libro de proyectos y tengo varias hojitas, entonces tienen colores. Entonces al final estoy viendo y tengo 18, 19, 20 proyectos para este año. Genial. Y seguramente no lo logra ninguno, pero el proceso es. Pues. El proceso es un proceso largo y que lo importante es eso. Sí, yo pensaba en esto como de nada se repite, cada vez solo se recrea, ¿no? Nada más. Nada más. Y se puede renovar de una manera impresionante. Impresionante, además. Sí. Lo mismo me decía Héctor. Me decía, pero la idea sería que cada vez uno lo tocara mejor. Bueno, le dije, es lo que uno trata de hacer. Exactamente. Es fantástico, porque imagínate al nivel que podrías llegar en la vida, no solamente una obra musical. Si tú cada vez que repites el mismo, como el día de la marmota, cada vez que repites tu vida al trabajo, tu vida, no sé, a ver a tu familia, o no sé, a quien sea, o la situación que sea, realmente las posibilidades son maravillosas. Aunque sea igual, no es lo mismo. No, para nada. Bien, Alberto. Muchas gracias por esta Encantado. entrevista. Feliz de haber estado contigo. También lo mismo, Susana. Gracias. Muchas gracias a ti.